Muy buenos días. Permítanme presentarme. Soy el doctor Arturo César García Casillas. Soy profesor e investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Colima. Es un gusto para mí participar en el primer Congreso Internacional Abanico Veterinario, Agroforestal, Pesquero y Acuícola virtual. La presentación que traigo el día de hoy para ustedes lleva el título de Diagnóstico y Tratamiento Médico Quirúrgico de las patologías del aparato digestivo de los rumiantes domésticos. En este sentido, es oportuno mencionar que mantener la salud de nuestros rumiantes exige conocimientos que permitan conservar la unidad de producción animal libre de diversas patologías, que se lleve a cabo un programa eficiente de control de las mismas. Además, en el supuesto de darse un brote, se cuente con el conocimiento y criterio suficiente para implementar las medidas pertinentes, evitando así su propagación. Las patologías del aparato digestivo pueden tener su origen en diferentes agentes etiológicos, por ejemplo, de tipo biológico, como son bacterias, virus, hongos, parásitos y toxinas; de tipo físico, como son cambios de presión de gases y o de líquidos; y de tipo mecánico, por ejemplo, algunos objetos que ingiere el animal y generen algún trauma en su organismo. Debido a esto, durante la exposición abordaré un conjunto de recomendaciones teórico-prácticas de interés para estudiantes y profesionales de medicina veterinaria y zootecnia que permitan facilitar el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con periodontitis aguda, megaesófago-esofagitis, estomatitis vesicular, diarrea viral bovina, acidosis ruminal, cetosis, peritonitis reticular traumática y su asociación con pericarditis traumática, y por último, desplazamiento de abomaso. La elección de dichas patologías responde a la frecuencia con la que éstas se presentan en el medio agropecuario mexicano. Asimismo, se consideró incluir todas aquellas que por su importancia son de notificación obligatoria. Dentro de las patologías orales en los rumiantes, la periodontitis aguda se presenta principalmente en ovinos y caprinos. Se caracteriza por presentar signos clínicos de inflamación y ulceración en la encía. En su patogénesis, el proceso ulcerativo conduce a la afectación de las estructuras subyacentes del periodonto. Por ejemplo, el ligamento periodontal, el cemento radicular y el hueso alveolar, con resorción y necrosis en este último, seguido del aflojamiento de las piezas dentales, el desarrollo de bolsas periodontales profundas y la formación crónica de abscesos en los tejidos periodontales, como se presenta en la figura número 1. La observación clínica y el estudio histológico señalan que este proceso infeccioso de patógenos periodontales, por ejemplo, Porphyromonas gingivalis, no es el agente etiológico de la patología, sino una consecuencia del proceso ulcerativo. Asimismo, se ha demostrado que deficiencias nutricionales de selenio influyen en la integridad de los tejidos periodontales en animales de experimentación. Por tanto, un factor nutricional que opera sistémicamente para producir un deterioro en los tejidos periodontales debe ser considerado como el posible agente etiológico. En este sentido, se sugiere utilizar dosis de entre 0.25 y 0.50 miligramos por kilogramos de peso vivo de selenio como tratamiento médico para reducir la prevalencia de esta patología. El megaesófago es una dilatación patológica junto con la atonía del esófago. Generalmente está asociada con la función asincrónica del esfínter esofágico caudal. Esta patología ha sido reportada en equinos, en bovinos, en ovinos y en caprinos. Su etiología suele ser una condición congénita. Sin embargo, un trauma faríngeo, la obstrucción por ingestión de cuerpos extraños, la ulceración de la mucosa esofágica y la estenosis se han asociado con megaesófago adquirido. Los signos clínicos de esta patología incluyen cialorrea, hinchazón recurrente y disfagia o regurgitación a través de las fosas nasales y de la cavidad oral del animal. El diagnóstico se basa en los signos clínicos. No obstante, en ocasiones no se presenta evidencia visual de la inflamación del esófago por el grosor de la cobertura de la piel. Por esto, la confirmación del megaesófago se realiza como se presenta en la figura número 2, a través de esofagoscopía y esofagografía de cuello lateral, simple o de contraste con sulfato de bario. La esofagografía también permite determinar la presencia de neumonías causadas por la aspiración de ese contenido esofágico, por ejemplo, el alimento y la saliva, que el animal está regurgitando y que al llegar al parénquima pulmonar provoca contaminación bacteriana, como en el caso de Clostridium lonchiadi, este bacilo formador de esporas. Esta contaminación
es la principal complicación de la patología y en muchas ocasiones es la responsable de un pronóstico desfavorable. Por ello, en todos los casos debe realizarse un hemograma con el fin de identificar una posible leucocitosis o un incremento en el número de leucocitos o glóbulos blancos por causa de esta neumonía de origen bacteriano. Cuando la patología es por la ingestión de cuerpos extraños que ocasionan una obstrucción en la luz esofágica, se realiza un tratamiento médico quirúrgico, una esofagotomía, como se observa en la figura número 3, abriendo la pared lateral del conducto esofágico. En este sentido, se recomienda utilizar como tranquilizante y analgésico 0.25 mililitros por cada 100 kilogramos de peso vivo de clorhidrato de gilacina por vía intravenosa y posteriormente un antibacteriano betalactámico como la penicilina, con su anillo heterocíclico con 3 átomos de carbono y un átomo de nitrógeno en el carbono beta, a razón de 5 mililitros por cada 100 kilogramos de peso vivo, por vía intramuscular cada 24 horas por alrededor de 5 días. La estomatitis vesicular es una zoonosis cuyo agente etiológico es el virus de la familia Rhabdoviridae, del género Vesiculovirus, y tiene 2 principales serotipos, New Jersey e Indiana. Es endémica del sur de México y de América del Sur. En especies zootécnicas ha sido reportada en equinos, en bovinos y en porcinos. Su introducción es periódica en las regiones meridionales de los Estados Unidos. Causa algunos brotes que finalizan cuando las bajas temperaturas matan a esos insectos de tipo vector que la transmiten, como por ejemplo las moscas del género Lutzonia shannoni, saltamontes del género Melanoplus sanguinipes y algunos simúlidos. Los signos clínicos de esta patología incluyen cialorrea, vesículas y pápulas, como se presenta en la figura número 4, que se rompen rápidamente para convertirse en erosiones y úlceras, localizadas en y alrededor de la cavidad oral. También se presentan lesiones vesiculares en las extremidades, que por lo general se encuentran en los espacios interdigitales de los cascos o en la banda coronaria, causando dolor, una anorexia, el rechazo a beber y la minitis. Una vez que el virus se ha introducido en el establo, la estomatitis vesicular puede propagarse de un animal a otro por contacto directo. Los animales infectados expulsan este virus de las úlceras de su cavidad oral, contaminando su saliva. Por lo tanto, los fomites contaminados como los alimentos, el agua, la maquinaria de ordeño, juegan un papel muy importante en la transmisión de este patógeno. Desde el punto de vista clínico, su principal diagnóstico diferencial es con la fiebre aftosa, cuyo agente etiológico es el virus de la familia Picornaviridae del género Aftovirus. Es por ello que su determinación prematura es muy importante, no solo para contener los brotes de la patología, que puedan restringir el comercio internacional, sino también para evitar que la fiebre aftosa se enmascare y se propague sin ser detectada. Es por esta razón que la Oficina Internacional de Epizootias clasifica a la estomatitis vesicular dentro de su lista A. En el diagnóstico, la microscopía electrónica de muestras de tejidos es muy útil para diferenciar el virus de la estomatitis vesicular de otros virus que causan lesiones de tipo vesicular también. Por ejemplo, el virus de la fiebre aftosa, como previamente ya se mencionó, el virus de la patología vesicular porcina o el de la diarrea viral bovina. El aislamiento del virus se puede llevar a cabo por la inoculación en embriones de pollo de más o menos 8 a 10 días y en ratones lactantes de 2 a 7 días. Posterior a este cultivo, la identidad del virus se confirma con inmunofluorescencia directa e indirecta, donde suelen emplearse compuestos fluorescentes, por ejemplo, fluoroceína, que emite una fluorescencia verde-amarillo a una longitud de onda de 517 nanómetros, rodamina, que emite una fluorescencia de tipo rojo a 546 nanómetros. También en ocasiones suele utilizarse el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas o la prueba que conocemos de manera práctica como ELISA, usando un antisuero de conejo con anticuerpos policlonales, como se presenta en la figura número 5. La detección del genoma viral se determina con la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, el RT-PCR. En México, los médicos veterinarios o tecnistas que identifiquen o que sospechen que un animal está infectado con estomatitis vesicular deben seguir sus guías estatales y o federales para la notificación de tipo obligatorio. Por ejemplo, en la aplicación AVISE del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA.
En la antisepsia se recomienda limpiar todas las lesiones con una solución de hipoclorito de sodio al 5% o etanol al 40% para reducir las infecciones bacterianas, sobre todo las de tipo secundario. La profilaxis incluye el saneamiento y la desinfección de todos los fomites durante los brotes de esta patología y las restricciones de cuarentena que también ayudan a reducir la propagación de este virus. La diarrea viral bovina fue descrita por primera vez en el año 1946 allá en Estados Unidos y 11 años más tarde se identificó al virus de la familia Flaviviridae del género Pestvirus con los genotipos 1A, 1B y 2A como su agente etiológico. El ácido ribonucleico genómico o ARN del pestivirus está cubierto por una membrana bilipídica en la que se insertan 3 glucoproteínas. 2 de ellas contienen a los principales epítopos o determinantes antigénicos del virus y la tercera actúa en la inmunosupresión. Como se observa en la figura número 6, el virus posee una gran diversidad genética, debido principalmente a una falla que tiene en su actividad 3,5 exonucleasa, impidiendo la corrección de los nucleótidos introducidos en forma equivocada o apareados de manera incorrecta. Por lo tanto, constantemente este virus está desarrollando mutaciones y produciendo virus con diferentes características. Esta patología está clasificada como sistémica, ya que afecta al aparato digestivo, al respiratorio, al reproductivo e inmunológico. De modo que es oportuno siempre considerarla en el diagnóstico diferencial de patologías que causen una reabsorción fetal, un aborto o un nacimiento de terneros de bajo tamaño, por ejemplo, la rinotraqueitis infecciosa bovina. Como se presenta en la figura número 7, la diarrea viral bovina se transmite de la vaca a sus crías de forma vertical, antes del parto de manera congénita, durante el parto de manera perinatal y después del parto de manera neonatal. Como sintomatología, en este caso observamos lasitud, letargia, somnolencia en nuestros animales. En algunos casos los terneros mueren antes de cumplir 6 meses de edad. En otros se desarrollan de manera normal, pero son seronegativos a pestivirus. Sin embargo, es oportuno señalar que son importantes reservorios, por tanto, durante una buena profilaxis, su detección y eliminación del hato debe ser considerada. En animales adultos, la aparición de la signología clínica es repentina. Se observa anorexia, cialorrea, taquicardia, polipnea, movimientos ruminales ausentes y luego de 2 a 4 días, diarrea fétida, con mucina y algunas estrías de sangre. En ocasiones también se presentan erosiones en la banda coronaria de las extremidades. Por lo tanto, es necesario diferenciar el virus de la diarrea viral bovina de otros virus que causen lesiones vesiculares, como en el caso de la estomatitis vesicular. El aislamiento de este virus se lleva a cabo por la inoculación en diferentes líneas celulares, como el riñón fetal bovino o el testículo bovino. La identidad del virus cultivado puede confirmarse con inmunohistoquímica, a partir de secciones de tejido de cerebro, de la glándula tiroides o de la mucosa oral que han sido congeladas y fijadas con acetona, empleando un antisuero de conejo con anticuerpos policlonales. Las biopsias cutáneas son útiles para el diagnóstico in vivo y para detectar el antígeno viral en el suero de los animales persistentemente infectados. Se suele utilizar de manera frecuente el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, la prueba de ELISA. En los pocillos de esas placas de microtitulación, los anticuerpos policlonales se unen al antígeno NS3 P80, que se encuentra muy conservado en la mayoría de las cepas de pestivirus. Ahora bien, la dinámica ruminal con una dieta a base de concentrado en nuestros rumiantes genera un potencial de hidrógeno o un pH ruminal de entre 5.5 y 6.5, con un potencial de fermentación acético propiónico, y el incremento, por lo tanto, de bacterias amilolíticas y protosos holótricos que engloban y consumen trozos de almidón. Con una dieta a base de forraje se genera un potencial de hidrógeno o pH ruminal entre 6.5 y 7, con un potencial de fermentación en este caso butírico y el consecuente incremento de la flora celulolítica y protosos, en este caso oligótricos, que consumen constituyentes de la pared celular. En consecuencia, alimentar a rumiantes con cantidades elevadas de carbohidratos no estructurales y con poca fibra efectiva en su alimento genera un potencial de hidrógeno o pH ruminal inferior a 5 y una consecuente acidosis. Lo que sucede es que la flora celulolítica muere
y de manera paralela se incrementa la flora lactogénica. Como se presenta en la figura número 8, la producción de láctico sobrepasa la utilización ruminal por la flora lactolítica y el ácido láctico escapa a través de la pared del rumen, reduciendo el potencial de hidrógeno o pH, pero esta vez en la sangre. Por tanto, la acidosis ruminal se clasifica de manera general en subclínica y aguda o clínica. En la patología clínica, los signos incluyen una disminución en el consumo del alimento, cialorrea, reducción en la digestibilidad de la fibra, una depresión o disminución en la grasa láctea y a veces se presenta una diarrea de color gris amarillenta con algunas burbujas de gas, desplazamiento de abomaso, abscesos hepáticos, ruminitis y laminitis. Como podemos observar en la imagen, la reducción de este pH daña la pared ruminal, permitiendo el paso de sustancias como la histamina. Esta amina hidrofílica vasodilatadora producida a partir de los cuerpos de las bacterias celulolíticas muertas, y en ocasiones también atraviesan endotoxinas y algunas bacterias ruminales que invaden el sistema venoso portal. Como se observa en la figura número 9, la elevada concentración de histamina causa laminitis por la vasodilatación, aumentando la permeabilidad capilar e incrementando el flujo sanguíneo digital, generando un daño vascular, edema y en muchas ocasiones hemorragias, que con el tiempo acaban dañando toda la banda coronaria y ocasionando mucho dolor en el rumiante. En el tratamiento médico de la laminitis se recomienda el uso de antiinflamatorios, analgésicos con acción antiprostaglandínica, de 5 a 10 mililitros por cada 100 kilogramos de peso vivo por vía intramuscular de fenilbutazona el primer día, y luego de 1.25 a 2.5 mililitros por cada 100 kilogramos de peso vivo por 4 días, evitando así la vasoconstricción del corión laminar. Como profilaxis, al ser una patología ocasionada por un desbalance nutricional, su tratamiento consiste en ajustes en el equilibrio de nutrientes. Por ejemplo, que los niveles de almidón en la dieta estén por debajo de 30 a 40% de materia seca, que la relación entre fibra neutro detergente y almidón se conserve de 1 a 1, incluir un mínimo de 5 a 10% de forraje con fibra efectiva sobre la materia seca, combinar cereales forrajeros de alta capacidad fermentativa, por ejemplo, cebada, trigo, grano de maíz húmedo, con granos de fermentación lenta, por ejemplo, el grano de maíz pero esta vez seco, quebrado o sorgo seco y quebrado también. Mantener las partículas del forraje con una longitud adecuada para estimular así la masticación y la rumia con el fin de beneficiar la incorporación de saliva con fosfatos y bicarbonatos al rumen. Y se sugiere utilizar también ionóforos como la monensina, producida por el hongo Streptomyces cinnamonensis, para mejorar así la eficiencia alimenticia, sobre todo en bovinos estabulados. Por su parte, la acetosis o acetonemia es una patología de tipo metabólico que se presenta en los rumiantes durante la etapa inicial de la lactancia, entre 2 y 8 semanas aproximadamente posparto, momento en el cual existe una alta producción de leche y un consumo de materia seca disminuido, y a la par también una elevada probabilidad de un balance energético negativo. Es por ello que su agente etiológico es el desequilibrio entre el aporte y el gasto de energía. La presentación clínica de mayor frecuencia es la cetosis digestiva, en la que los signos muestran deshidratación moderada, una actividad ruminal reducida o inexistente en algunos casos. El olor a acetona en el aire expirado de los rumiantes es un signo patognomónico, o sea, propio de esta enfermedad. Una abrupta reducción en la producción de leche y un ligero aumento en el porcentaje de grasa láctea. En su patogénesis, los triacilgliceroles presentados en la figura número 10, que son previamente almacenados en el tejido adiposo, experimentan una marcada lipólisis para compensar la elevada demanda energética, y con la ruptura o hidrólisis de sus enlaces se produce glicerol y ácidos grasos no esterificados o libres. Estos ácidos grasos son transportados en la sangre mediante la unión no covalente con la albúmina y llegan al hígado. Cuando las reservas de glucógeno en los hepatocitos de este órgano disminuyen, se estimula la actividad enzimática de la carnitina palmitoiltransferasa, induciendo rápidamente el transporte de los ácidos grasos no esterificados hacia el interior de la mitocondria hepática, donde se realizan una serie de sucesivas beta-oxidaciones que conducen a la formación de acetilcoenzima A. Esta molécula se combina con el oxalacetato para su ingreso al ciclo de Krebs,
Si esta oxidación es completa, se libera dióxido de carbono y pares de átomos de hidrógeno que donarán sus electrones para la formación de moléculas de agua y almacenamiento de energía en forma de adenosina trifosfato, ATP. No obstante, si el oxalacetato disponible para combinarse con acetilcoenzima A está reducido, esta molécula se acumula dentro de la mitocondria hepática y posteriormente se va ensamblando. Dos moléculas de acetilcoenzima A reaccionan para formar acetoacetilcoenzima A y se condensa con una tercera molécula de acetilcoenzima A, formando beta-hidroxi-betametilglutarilcoenzima A. A partir de esta molécula se metaboliza acetoacetato, cuerpo cetónico que sale de la mitocondria, entra al citoplasma de los hepatocitos, donde puede reducirse en beta-hidroxibutirato o descarboxilarse lenta y espontáneamente hasta convertirse en acetona. Estos tres cuerpos cetónicos que vemos en la parte superior de la figura 10 pueden ser utilizados como una fuente adicional de energía por los tejidos corporales, solventando así un poco la escasez de glucosa. Sin embargo, vale la pena señalar que cuando su concentración se eleva, el estado metabólico de nuestro rumiante se compromete, ya que se disminuye la movilización de ácidos grasos no esterificados. Como consecuencia, entonces, el balance energético negativo puede perpetuar peligrosamente. Es por ello que, como se presenta en la figura número 11, las concentraciones de beta-hidroxibutirato que se encuentren entre 1 y 1.4 milimolar corresponden a vacas con cetosis subclínica y entre 1.8 y 2 milimolar a vacas con cetosis clínica. El diagnóstico de esta patología se realiza mediante pruebas semicuantitativas que están basadas en tiras reactivas como las Ketotex. El beta-hidroxibutirato de la muestra de leche reacciona con los reactivos de la cinta, reduciendo ese color azul del nitro-tetrazolio en forma SAN de color amarillo. En rumiantes que se encuentren muy afectados por cetosis, se realiza como tratamiento médico la aplicación endovenosa de dextrosa, 500 mililitros al 33% por 4 días. Además, se puede administrar vía oral precursores de glucosa como el propilenglicol, en una dosis de 250 a 400 gramos por día por una semana. Por su parte, la peritonitis reticular traumática se ha vuelto cada vez más común en nuestros establos lecheros. Es particularmente difícil de manejar debido a que su presentación clínica es a menudo inadvertida. Los bovinos y caprinos son muy susceptibles a contraer esta patología debido principalmente a su falta de discriminación oral y a la estructura que presenta su retículo. Como se presenta en la figura número 12, esa forma de panal que tiene este órgano digestivo proporciona muchos sitios de fijación para fragmentos metálicos, como por ejemplo clavos, hilos metálicos y alambre de acero radial de neumáticos. En su patogénesis, los fragmentos de metal ingeridos inadvertidamente por los animales avanzan hacia el retículo, situado entre la séptima y la 10ª costilla, en la parte ventral del abdomen y en oposición directa con la superficie del diafragma. Como resultado de la motilidad ruminal, los fragmentos metálicos pueden quedar atrapados en la mucosa del retículo, donde logran generar abscesos reticulares locales y migrar a través de las áreas circundantes del abdomen y el tórax, produciendo abscesos en órganos adyacentes como el hígado y en órganos más distantes como el vaso. Además, pueden perforar la pared del diafragma, el saco pericárdico, un vaso coronario o el propio corazón, ocasionando pericarditis traumática, patología mucho más grave, en la cual la ruptura de la arteria coronaria puede provocar una hemorragia rápida y un taponamiento cardíaco. Los signos de esta patología dependen del órgano que ha sido perforado por los fragmentos metálicos. El diagnóstico de esta patología conlleva un examen sistémico, aislando al animal en un ambiente tranquilo para identificar sonidos cardíacos amortiguados que sugieren pericarditis traumática. Pruebas auxiliares como la búsqueda de un gruñido después de la prueba de barra contribuyen también con información en este examen. Y el diagnóstico definitivo de peritonitis reticular traumática se lleva a cabo mediante la laparotomía exploratoria. Para este fin, la incisión se lleva a cabo en el flanco izquierdo alto y se realiza una exploración reticular diafragmática
comprobando la presencia de perforación, adherencias y o fibrina, determinando si es necesario o no realizar como tratamiento quirúrgico una rumenotomía, aplicando un compuesto de acción tranquilizante como clorhidrato de gilacina y anestesia paravertebral, aplicada de 10 a 15 mililitros en la última vértebra torácica, la T13, y en la primera y segunda vértebra lumbar, la L1 y L2. Como se presenta en la figura número 13, durante el procedimiento quirúrgico se incide la piel, el tejido subcutáneo, el músculo oblicuo externo, el interno y el transverso, hasta acceder al rumen. Una vez que éste está exteriorizado y abierto por una zona poco vascularizada, se fijan sus paredes a la piel adyacente y se procede a revisar, vaciar y lavar la mayor parte de la mucosa ruminal. Una vez vaciado el rumen, se introducen elementos probióticos y ruminatorios para favorecer la recuperación de esta microbiota, y la incisión es saturada de forma continua. Posteriormente se recomienda administrar antibacterianos betalactámicos como la penicilina. Por último, el desplazamiento de abomaso es una patología vinculada con trastornos metabólicos como la acidosis ruminal. Se presenta especialmente al inicio de la lactancia en establos con sistema de producción intensivos, donde se alimenta con cantidades elevadas de carbohidratos no estructurales a fin de elevar la producción láctea. Esta patología genera pérdidas económicas muy significativas, tanto por la disminución en la producción láctea como por el incremento en las tasas de sacrificio. Su principal agente etiológico es la acumulación de fluido y en ocasiones también gas en el abomaso, situación que provoca su dilatación y en consecuencia su desplazamiento a la izquierda o a la derecha de la cavidad abdominal. Como se observa en la figura 14, el desplazamiento de abomaso a la izquierda es el más usual. Representa entre el 80 y el 90% de los casos que nos reportan. Suele estar acompañado por una torsión leve del órgano, por lo que el movimiento del contenido abomasal se encuentra reducido y no totalmente bloqueado. Y si la torsión del órgano es de tipo moderada, su cuadro clínico puede llegar a revertirse de manera espontánea. En contraste, el desplazamiento de abomaso a la derecha es poco frecuente y suele estar acompañado con una severa torsión del órgano. Esta situación interrumpe la motilidad del contenido abomasal por completo y compromete la irrigación del órgano, provocando coágulos en su interior, por lo que su condición es crítica y requiere tratamiento urgente. Entre los hallazgos a la necropsia, en la figura número 15, podemos observar un abomaso distendido y desplazado hacia la derecha, y necrosis en la mucosa abomasal, omasal y reticular, por lo que el tejido adquiere un color rojo oscuro. En la práctica hay numerosas técnicas quirúrgicas para el tratamiento de desplazamiento de abomaso. Entre estos métodos destaca la abomasopexia laparoscópica de acceso ventral. El procedimiento requiere la aplicación de un compuesto nuevamente tranquilizante y analgésico. A continuación, el animal se coloca de cúbito dorsal, como se presenta en la figura número 16, se aplica una anestesia local en 4 sitios de incisión. Número 1 para el laparoscopio, a 1 centímetro a la izquierda del ombligo. Número 2 para la pinza de sujeción, a 3 centímetros caudal y 7 centímetros a la derecha aproximadamente del apéndice cifoide. Número 3 para el portaagujas laparoscópico, localizado a 5 centímetros a la derecha y 3 centímetros craneal al ombligo. Y número 4 para pequeñas incisiones cutáneas. En este momento se realiza una laparotomía y se inserta la cánula de trocar quirúrgico para formar un puerto de acceso a los órganos internos e introducir el laparoscopio. Posteriormente se recomienda insuflar toda la cavidad peritoneal con CO2 hasta que los órganos sean claramente visibles. Se procede a realizar una incisión bajo guía laparoscópica en el sitio 2 y se coloca otra cánula de trocar para introducir la pinza de sujeción. Una vez identificado el abomaso, este se fija mediante forces hemostáticos entre el ligamento retículo abomasal y el antro pilórico. Se realiza una incisión bajo guía laparoscópica ahora en el sitio 3 y se coloca otra cánula de trocar para introducir el portaagujas laparoscópico. A continuación se requieren algunas incisiones cutáneas para pasar la aguja y el material de sutura, y se realizan puntadas de 2 centímetros de longitud aproximadamente, perpendiculares a la curvatura del abomaso. El CO2 se evacúa de la cavidad peritoneal abriendo la cánula y las incisiones cutáneas son saturadas de forma continua. Posteriormente se administra un antibacteriano betalactámico.
Hasta aquí mi participación, me despido, no sin antes agradecer la invitación del Dr. Sergio Martínez González, editor de las revistas Abanico Veterinario y Abanico Agroforestal. Gracias y hasta la próxima.